El título de la lección, pues no sé tampoco cómo ponerle, pero usted se las voy a platicar. A ver, no crea, sí traigo un título de lección. Pero bueno, a lo mejor a usted se le ocurre otra. Hoy vamos a ver una clase, hermanos, que está revueltos, cuñados, primos, hermanos, abuelos, de todo un poco. De todo un poco. ¿Y por qué están tan revueltos o por qué le digo que estamos tan enredados? Si usted la semana pasada se acuerda, en un momento de la clase yo le dije que mientras Josías era rey, mientras este rey estaba, en el otro reino se asoció con dos reyes aparte de Acab. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? No, vinieron a la clase, ¿verdad? Les dije que se había asociado con dos reyes que eran de la familia de Acab. Uno era Joram y otro era Ocosías. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, pues algunas veces, ¿cuántos de ustedes les ha pasado que confunden los nombres? O sea, que tienen varias personas con el mismo nombre y ya después al último no saben ni quién es Pancho, cuál es Pancho, ¿verdad? Hace algún tiempo aquí en la iglesia había dos hermanos Panchos y dos Franciscos había. Ahorita hay varios Joséses y Yitzhak estaba chiquito y hubo una manera en que él identificó sin que nadie de nosotros le dijéramos, no sé por qué, al hermano Francisco Camero le decía Pancho del Rancho, y así le decía, o sea, para él era el hermano Pancho del Rancho y el otro era el otro hermano, ¿sí? Él así lo identificó a Yitzhak, pero estaba chiquito. Algunas veces tenemos que buscar estrategias para identificar quién es quién, ¿verdad? Ahorita hay varios Joséses, hay varios, ¿qué más? Juanes, Joséses, Normas, hay varias, ¿verdad? Rebecas, la hermana Juanita, la hermana Marta Viña tiene dos nueras Juanitas y nosotros algunas veces decíamos Juanita la chiquita y Juanita la grandota. Sí, pues cuando no sabíamos todavía bien los apellidos, ¿verdad? Así como que decimos, esta está chiquita y esta está grandota. Bueno, algo así pasa entre los reyes de Israel y de Judá. Resulta que tanto en Israel, en el reino de Judá, como en el reino de Israel, o en el reino del norte, como en el reino del sur, hubo dos Jorames y hubo dos Ocosías. Un Joram y un Ocosías en uno, y un Joram y un Ocosías en el otro. Y resulta que eran cuñados, ¿sí? Entonces, hermanos, entonces sí está medio enredado, y para colmo, en algún momento como que se empataron en los reinados. Entonces, por eso les digo que hasta yo estoy medio enredada, ¿verdad? Porque ando así como que, ¿dónde estuvo Joram? Y el otro, ¿dónde estuvo allá, verdad? Vamos a tratar de desenredar un poquito y de aprender un poquito. Entonces, entre cuñados, abuelas y primas y suegras y suegros, vamos a ver una familia digna de analizar, ¿amén? Una familia para analizar, vamos a estar viendo el día de hoy. ¿O qué título se le ocurre a usted? En la clase, en la lección del libro que nosotros deberíamos estar llevando, es la lección 12 y esta le pusieron los cuñados. Pero como entre los cuñados también había uno que no era cuñado, era sobrino, pues por eso yo dije una familia para analizar, porque pues no todos eran cuñados. Bueno, analizando esto, hermanos, no lo revolví, ¿verdad? Vámonos primero con el reino del norte para poder aterrizar. En el reino del norte, ¿qué es el reino del norte? ¿Se acuerdan? ¿Es Judá o es Israel? Es Israel. ¿Son cuántas tribus? 10, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. En el reino del norte, ¿quién había reinado? ¿Hasta cuál reino nos quedamos nosotros en el reino del norte antes de que pasáramos al rey del reino del sur, que fue Josías? Acab, que fue Josafat, perdón, en el otro reino. Acab estuvo en el reino, hermanos, de donde está la nación o donde era el reino de Israel. Amén, en el reino del norte. Acab estuvo allá y Josafat estuvo en el otro lado. Amén, ¿se acuerdan? Ok, en el reino del norte, hermano, estaba Acab y muere Acab, hermano, si usted se acuerda, eso lo vimos hace 4 lecciones, cuando muere Acab por una flecha que no estaba dirigida hacia él, pero sí dirigida por Dios. Amén. Por eso es que le pusimos al título, Dios no puede ser, al texto, Dios no puede ser burlado. Amén. Cuando Dios dice esto va a ser así, es así. Amén. Entonces, muere Acab y en su lugar se levanta un rey, hermano, que empieza a reinar, y este es
Ocosías. Vamos a verlo en Primero de Reyes, capítulo 22. Vamos a empezar y luego nos vamos a brincar a Segundo de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 22, los últimos versículos. Versículos 51 al 53 nos dice: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Y luego dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró, y luego dice: y provocó la ira de Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Empezó a reinar Ocosías, hermano, mientras todavía Josafat reinaba en el otro reino. Amén. Ocosías empieza a reinar en el reino del norte cuando Josafat todavía tenía 17 años reinando en el otro reino. Hermano, y este Ocosías, dice la palabra de Dios que reinó ¿cuántos años? 2 años, muy poquito tiempo. 2 años solamente, pero lo suficiente para provocar la ira de Dios. Amén. Eso es lo que nos dice la Escritura, que fue lo suficiente, hermano, para provocar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque sirvió a Baal e hizo lo malo más todavía que sus padres. Provocó la ira de Dios de tal manera que el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 1, empieza narrando cómo muere Ocosías. Ocosías, hermano, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, que se cayó por la ventana de su casa, ¿sí? Que se cayó por la ventana de su casa en la sala que él tenía, en una de las salas que tenía su palacio. Él se cayó. Algunos comentaristas piensan que tal vez estaba tomando, tal vez estaba ebrio. ¿Por qué? Porque se dice que él había hecho muchas cosas muy malas, entonces él practicaba el pecado al 100%. Entonces se cayó, hermano, y cuando él cae de la ventana, se enferma. Y en vez de buscar, hermano, la ayuda de Dios, él va y busca a uno de los ídolos de Baal. El verso 2 nos dice que él mandó mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal Zebud, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Ocosías manda a consultar si él va a sanar o no va a sanar. Amén. Cuando él va, estos mensajeros van, hermano, encontramos que Dios, hermano, el ángel de Jehová, dice aquí, habló a Elías Tisbita y le dice: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. ¿Alguien le había mandado preguntar a Elías? No. Amén. En este reino del norte, hermano, era un reino que estaba bajo la idolatría. Era un reino, hermano, que estaba bajo la influencia de Jezabel, de Acab. Entonces nadie había mandado consultar a Dios. Mandaron consultar a Baal Zebub. Pero entonces, hermano, Elías, Dios le habla y Dios le manda que vaya como atalaya y le diga el mensaje que va de parte de Dios. Aquellos mensajeros se regresan, hermano, y se van con el rey en los versículos que sigue. Y cuando él los dio, les dice: ¿por qué regresaron tan rápido? Ellos le dan el mensaje, hermano, y él les pregunta: ¿y cómo era este hombre? Ellos describen a Elías, hermano, y entonces él dijo: pues es Elías Tisbita, vayan y búsquenlo. Vayan y búsquenlo y digan que venga. Amén. ¿Ustedes creen que Elías iba a ir allá con aquel? No, hombre, ¿verdad? No, dijo: no, si ya maté a los profetas de Baal y siguen lo mismo, y no, ¿verdad? Pero hermano, aquí
entonces dice la palabra de Dios, se los estoy parafraseando, que van 50 hombres con su capitán. Y aquí hay algo que a mí me gusta, hermano, que hace Elías. En los versículos que siguen, el versículo 9 en adelante dice: luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Fíjese lo que Elías hizo, hermano. A lo mejor usted dice: ay, qué malo Elías, ¿verdad? Pero era un tiempo de apostasía. Era un tiempo donde nadie le creía a Dios. Era un tiempo donde Elías, hermano, estaba por allá, muy lejos del pueblo. Amén. Cuando Elías era el profeta, podía estar ahí con el pueblo, podía estar aconsejándole, podía estar predicándoles, pero el pueblo estaba lleno de apostasía. Amén. De alguna manera Dios tenía que manifestarse y de alguna manera el Hijo de Dios tenía que hacerse notar. Amén. En los tiempos que estamos viviendo hoy, los hijos de Dios tenemos que hacernos notar, hermano. Pero ¿cómo nos vamos a hacer notar si no le creemos a Dios? Amén. Elías le creía a Dios. Amén. Elías amaba a Dios. Y cuando Dios le dijo: ves y dale el mensaje, no le pensó. ¿Sí? Fue y se atravesó con aquellos mensajeros y les dice: vayan con su rey y díganle. Cuando llegan estos hombres, hermano, Elías da una palabra profética y una señal de parte de Dios de que Dios seguía vivo, de que Dios existía y era más fuerte que Baal y era más fuerte que cualquier otro Dios. Amén. El pueblo de Dios, hermano, muchas veces no nos queremos meter en problemas. ¿Elías se estaría metiendo en problemas aquí? A lo mejor sí, ¿verdad que sí? A lo mejor no, puede decir usted, pues no, porque Dios lo estaba respaldando. Sí, pero se estaba metiendo en problemas con el rey. Amén. Con el pueblo, porque toda la nación estaba en la idolatría. Toda la nación era apóstata. Toda la nación, hermano, era mundana, era pagana. Amén. ¿Mande? Rebelde, hermano. Algunas veces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que manifestarnos ante la gente y decir: yo soy hijo de Dios. Amén. Y yo le creo a Dios. Déjame decirte, hermano, que cuando nosotros nos decidamos a hablar de Dios, creyéndole a Dios, Dios nos va a respaldar. Amén. Dios nos va a respaldar. Y Dios va a hacer un milagro. Amén. Hace 3 semanas más o menos yo oré por una persona. Yo dudé en orar por esa persona. No le voy a decir que no, yo dudé, la conozco muy bien a esa persona, pero mientras ella llegaba a mi casa yo le dije a Dios: Señor, respáldame en la oración, porque ella nunca ha querido aceptarte, ella nunca ha querido buscarte. Yo le he hablado muchas veces, pero nunca ha querido nada. Hermano, gracias a Dios, Dios hizo un milagro en esta mujer. Amén. Dios hizo un milagro y a los 2 días, porque ella me dice: Señor Elizabeth, somos amigas, pero así me ha dicho toda la vida, y me dice: Señor Elizabeth, mi estómago ya se desinflamó, ya no tengo nada. Amén. Dios hace milagros, hermanos, pero nosotros tenemos que creerle. Cuando ella llegó a mi casa, yo luego le hablé de salvación. Dije: hay algo más importante. Usted viene por una necesidad de enfermedad, de que viene bien enferma, pero Dios la quiere sanar. Dios la quiere salvar primeramente, hermano. Y Dios, gracias a Dios, Dios es bueno, hermano. Tenemos que empezar a visualizarnos como cristianos diferentes en este mundo en el cual todos estamos confundidos. Amén. En el cual todo mundo dice conocer a Jesús, todo mundo dice conocer el Espíritu Santo, todo mundo dice ser hijo de Dios. Usted y yo tenemos que hacer la diferencia. Y si nos vamos a meter en problemas, nos vamos a meter en problemas, pero tenga por seguro que Dios lo va a respaldar. Amén. Dios nos va a respaldar. Y entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el rey vio que se tardaban, manda otros 50 con otro capitán. Amén. Y entonces dice
que volvió a enviar en el verso 11 otro capitán con otros 50. Y este hombre llegó y también le dijo lo mismo. Y le dice, pero le agrega y le dice, desciende pronto. Amén. Entonces, Elías le vuelve a decir la misma frase. Amén. En los versículos que siguen, y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Ya llevaba 100. Amén. Ya llevaba 102 con los capitanes, ¿verdad? Hermano, Elías estaba metiendo en problemas, pero Elías le creía a Dios. Dios, hermano, tenía que manifestarse de alguna manera. Y si la manera era consumiendo a estos, pues ni modo. Amén. Dios, hermano, respaldó al profeta. Amén. Era él solamente contra toda esa nación. Y Dios lo respaldó, hermano. Y dice que cuando el rey se dio cuenta que no llegaban, mandó un tercer grupo. Amén. Mandó este tercer grupo y fue lo mismo al tercer capitán con sus 50. Amén. Y dice, y subiendo aquel tercer capitán de 50, fíjese lo que hizo este, dice la escritura, se puso de rodillas delante de Elías. Amén. Dios se nota, amén. Y Dios cambia. Y este capitán ya no le dijo desciende, ya no le dijo baja rápido. Él llegó y se inclinó ante Elías, reconoció quién era Elías, reconoció quién era Dios, hermano. El pueblo, la nación tiene que reconocer quién es el Dios que nosotros servimos. Amén. Lo tiene que reconocer. ¿Y cómo lo va a reconocer, hermano? Si nosotros estamos igual de confundidos que los demás, andamos en lo mismo. Amén. Practicamos lo mismo, hablamos lo mismo y hasta nos revolvemos con ellos mismos. Hace algunos años, ya les he platicado, tengo una compañera que somos amigas y todavía me acuerdo y me da risa. Pero me da risa porque ella andaba metida en un grupo de esos de todas las mujeres, no las de mejores mujeres, no eso, no. Todas las mujeres que andaban de varias religiones, pero decían que eran laicas, así era como ellas se denominaban. A él lo invitaron para que llevara el grupo, el sonido, pero a él, y le pagaban muy bien, y yo le dije que no. Porque estas mujeres, pues, en realidad no tenían ninguna creencia de conocer a Dios, ¿verdad? El caso es que, para no hacerlo tan larga, hermano, esta persona, compañera, yo sabía que ella amaba a Dios, porque ella amaba a Dios y lo ama y predica y todo, y si convivimos con ella, nos damos cuenta que sí ama a Dios y le cree a Dios. Pero ella tanto era su deseo de predicar que se metió con estas mujeres y me decía, vamos, y vamos. No, hombre, vamos, se pone bien bonito. Y dije, ¿qué andas haciendo metida ahí? Ahí hay católicos, ahí hay de todo. ¿Qué andas metida en esos líos? ¿Sí? Y así fue un tiempo, hermano, por más que le dije, no me hizo caso. Y un día me dice que quería hablar conmigo y me mandó mensajes y todo, ya, pues yo fui. Lo que pasó, pues quiero hablar contigo, Leo, ¿por qué? Pues me corrieron. ¿Por qué te corrieron? Y pues, y aparte me multaron. Que porque no sé, firmaban un contrato y en el contrato era específicamente que no podían hablar de que Jesús salvaba. Podían hablar de Dios, nada más refiriéndose a Dios, pero no de que Jesús salvaba. Y le dieron la oportunidad de predicar, pues ella predicó de Jesús y de salvación. Pues la multaron y la corrieron. Y le dije, qué bueno, me da bastante gusto. ¿Y cómo que te va a dar gusto? Pues sí me da gusto, le dije. Porque yo te dije que no te metieras en esas cosas. Amén. Hermanos, nos revolvemos con el mundo. Cuando nos hacemos notar, pues vamos a tener problemas, ¿verdad? Pero en ese momento, hermano, tenemos que entender que Dios nos respalda. Amén. Dios está con nosotros, hermano, cuando nosotros le creemos a Dios. Este hombre, hermano, se humilló. Y dice la palabra de nuestro Dios ahí en el verso 13. Sigue diciendo que le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Amén. Qué bonito, hermano, qué bonito será cuando alguien venga con usted y le diga, yo reconozco que eres cristiano.
yo reconozco que sirves a Dios. Ora por mí. Amén. Tú no eres como todos los demás. Tú no eres como todos los que se dicen ser cristianos y no lo son. Amén. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios que le dijo, he aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar Joram, en el 2º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos. Hermano, y aquí es donde le digo que como que nos revolvemos, se empatan, ¿verdad? Sí, y aquí es como que se empataron. En este entonces, hermano, Joram dice, en el 2º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos. Amén. Empieza a reinar Joram, que no era precisamente su hijo. ¿Sí? Empieza a reinar Joram en este entonces, pero también hay otro Joram que está reinando allá. Mientras Josafat estaba reinando, uno, ¿sí?, de su misma descendencia empezó a reinar, que también se llamaba Joram. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros leímos en la semana pasada, en el verso 50 de Primero de Reyes, y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram su hijo. 2 Jorames al mismo tiempo. En los últimos 2 años de Josafat le ayudó en el reinado Joram su hijo, y por eso es que aquí dice que empezó a reinar el otro Joram en los 2 años del otro. ¿Sí me explico? ¿Ya más o menos? Bueno, dice Claudio que no me revuelvan, Claudio. ¿Sí? Bueno, entonces, hermano, para no hacer tan larga, empieza a reinar, hermano, ¿qué es lo que tenemos que decir aquí? Que Ocosías practicó lo malo, 2 años solamente reinó, pero lo suficiente para que Dios estuviera muy molesto con él. Lo suficiente para que Dios demostrara que aún en contra de Baal y de toda la idolatría y toda la apostasía que había en el reino del norte, hermano, Dios seguía siendo Dios. Amén. Dios seguía mandando, Dios seguía estando en su trono. Y cuando empieza, hermano, Joram, su hijo, a reinar, es el segundo que encontramos en el reino del norte, otro más en el reino del norte. Joram empieza en el reino del norte, y en el reino del sur empieza otro Joram, pero este otro Joram es hijo ¿de quién? De Josafat. Amén. Entonces, hermano, aquí, si usted se acuerda, vamos a regresar un poquito a Josafat, en el momento en el cual él hace alianza con este Joram. ¿Sí? Con este Joram él hizo una alianza. Fue la segunda alianza que les dije que él había hecho. La primera fue con Acab y le dio a su esposa, a su hija. La segunda alianza que hace Josafat fue con Joram, este rey, que finalmente era su cuñado. ¿Sí? ¿Por qué era su cuñado? Porque era hermano de la esposa de Josafat. Entonces, hermano, estos empiezan a reinar. ¿Y qué pasa, hermano? Que ahí, en el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 3, empieza el reinado de Joram. En el capítulo 3 empieza el reinado de Joram, hermano, y dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años.
verso 2 dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Hizo lo malo, no como sus padres, no tanto, nada más poquito, ¿sí? ¿Cuántos cristianos sabemos así? De que no tanto, nada más tantito. Pecamos poquito, no mucho. ¿Sí? Así estaba ¿se fija? ¿Sí? Estaba así como que sí, como que no. Y eso fue su vida de él. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no tanto, ¿verdad? No tanto porque él sí quitó las estatuas de Baal, su padre, pero se entregó en los pecados de Jeroboam. Es decir, hermanos, se entregó a toda la mundanalidad. ¿Sí? Quitó las estatuas, dejó los ídolos, pero la mundanalidad la siguió practicando. Amén. Y algunos somos así. Ya no adoro imágenes, pero me sigo vistiendo de esta manera, sigo bailando de esta manera, sigo haciendo aquello, sí, porque estamos así. Y ahora en este tiempo peor que la mundanalidad ha entrado a la iglesia, ¿verdad? Ahora, hermano, estamos todas las mujeres bien feas vestidas, predicando y cuánto. Y los hombres igual, con los pelos largos y con las ropas todas bien feas y las barbas por acá y los pelos por acá. Sí, hace tiempo, hermano, venían unos americanos a las iglesias, no sé, ahorita ya tiene mucho que no vienen misioneros, pero usted se los encontraba fumando. ¿A poco no, Josué? Se los encontraba y con el pelo largo y fumando. Y predicaban bien bonito, algunos tomando, ¿sí? y predicaban y venían a predicar a México y eran misioneros. Amén. Porque la mundanalidad ha entrado a nuestras iglesias, hermano. Y ya no tiene nada de malo brindar, ya no tiene nada de malo bailar, estamos en una fiesta, ya no tiene nada de malo ponerse X ropa, no tiene nada de malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros hemos permitido todo eso. Amén. Ahora tenemos bailes, tenemos cuántas cosas, gente en las iglesias, hermano. ¿Por qué? Porque no queremos dejar la mundanalidad como este rey. Fiestas, ceremonias cristianas con fiestas paganas, ¿verdad? Cosas así. Sí, mezclamos todo, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque somos o no somos cristianos. Amén. Ahorita estamos todos revueltos. Amén. Y así como estos parecían lo mismo, pero no eran igual, ahorita estamos iguales nosotros. Amén. Otros predican que nada más Dios quiere el corazón y lo demás, ¿qué más da, verdad? Y con eso de que la salvación no se pierde, también estamos con esas discusiones doctrinales de que la salvación se pierde, no sé qué tanto, hermano, pero tal vez nunca han sido salvos, que eso es otra cosa, ¿sí? Tal vez nada más creyeron haber conocido a Jesús, pero en realidad nunca fueron salvos, porque si eres salvo, Dios te cambia, Dios te transforma. Amén. Este hombre, Joram, hermano, estaba así, como que sí, como que no. Entonces, hermano, él hace una alianza con Josafat. Si usted se acuerda que se fueron a pelear contra, hermano, en una guerra. Entonces, él hace una alianza, porque al morir Acab, el rey de Moab se levanta en contra de Ocosías, pero pues de Ocosías nada más fueron 2 años, entonces en contra de Joram. El rey de Moab le pagaba, si usted lee la palabra de Dios, le pagaba a Acab cierto número de animales cada año para tener paz. Pero pues claro, ya estaba cansado y al morir Acab se levanta en contra de sus descendientes, es decir, en contra de Joram. Entonces, en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 18,
del versículo 4 en adelante, hermano. Dice el verso 6: salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. ¿Qué eran Josafat y Joram? ¿Se acuerdan? Cuñados. Sí, eran de la misma familia, y algunas veces, por no quedar mal con la familia, pues ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos a hacer lo que la familia quiere, ¿sí? Entonces Josafat se alianza, hermano, con él, y entonces, hermano, dice la palabra de Dios enseguida: iré porque yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. ¿Quién preguntó a quién? Josafat a Joram, ¿sí? Josafat a Joram le pregunta: ¿por dónde iremos? Y él le dijo: por el desierto. Salieron pues, fíjese aquí, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó el agua para el ejército y para las bestias que le seguían. Hermano, ellos 3 decidieron entrar por el desierto. ¿Consultaron a Dios? No. Tal vez si Joram le hubiera dicho a Josafat: ¿por dónde iremos?, tal vez Josafat hubiera consultado a Dios. Pero fue al revés. Josafat le pregunta a Joram. Amén. Y entonces ahí tiene 3 reyes en el desierto sufriendo. Amén. 3 reyes en el desierto sufriendo. Algunas veces, hermano, se ha dicho que los cristianos y el ser humano pasamos por el desierto, ¿sí? Pero algunas veces pasamos porque Dios lo permite, y otras veces pasamos porque no consultamos a Dios y nosotros nos metemos. Amén. ¿Qué es lo que estuvo pasando aquí? Ellos pudieron haber consultado a Dios, pero por voluntad propia se metieron al desierto. Amén. Se metieron al desierto y empezaron a sufrir, porque en los desiertos se sufre, en los desiertos se llora. Amén. Y se metieron porque quisieron. Amén. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque luego decimos: es que Dios me tiene en el desierto, pero pongámoslos atrás como los cassettes que le aplanaba para que se regresara el cassette, y volvamos a checar quién metió a quién. ¿Amén? Porque es muy fácil culpar a Dios, hermano, pero nosotros nos metemos muchas veces tomando decisiones equivocadas en cualquier aspecto de nuestras vidas, familiares, económicos, de trabajo, etcétera, etcétera. Amén. Estos 3 se metieron al desierto y a los 7 días estaban en las fronteras de Moab y sin agua. ¿Y ahora para dónde? ¿Le damos para adelante? Está Moab. ¿Le damos para atrás? Nos morimos. ¿Para dónde nos metemos? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y cuántos hemos estado así nosotros? Si le doy para adelante, pues ya sé que estoy peor que para atrás, y si le doy para atrás, pues igual. Hermano, y cuando ya estamos así, ¿qué es lo que hacemos? Señor, dice Beto, ¿verdad? Uy, Dios mío, ayúdame. Pues sí, fue lo que hicieron estos, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios que Josafat, amén, dice el verso 9, la parte última: les faltó agua para el ejército y para las bestias que le seguían. Entonces el rey de Israel: ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos? ¿Quién fue el que dijo esto? Joram, el de Israel. Empezó a decir: ay, Dios nos llamó para entregarnos en manos de los moabitas, mandó 3 reyes a morirse aquí. ¿Sí? Algunas veces nosotros así estamos. Dios, me trajiste al desierto para perecer. Dios, es que no sé qué.
cuando nosotros decidimos solos meternos al desierto. Hermano, y entonces dice el verso 11, mas Josafat dijo, no hay profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Si nosotros nos regresamos al capítulo 2, encontramos cómo fue el que empieza Eliseo a ser el profeta. Dios levanta a Elías, el manto, ¿verdad?, es recogido por Eliseo, hermano, y ahora Eliseo es el profeta, ya no es Elías, es Eliseo. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios que consultaron a Eliseo. Entonces, Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? ¿A quién le dijo? A Joram, ¿sí? A Joram seguía haciendo lo malo. ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto por el rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Mientras la alabanza estaba, vino la mano de Jehová sobre Eliseo. Hermano, aquí Eliseo, pues su maestro había sido Elías, también se le cuadró al rey, ¿verdad? Y le dijo, pues no, pues consulta ya a los dioses de tus padres. Amén. Pero también reconocía quién sí era digno de confianza. Y Josafat era digno de confianza. Amén. Y por Josafat, que se había metido con voluntad propia al desierto, Dios seguía siendo fiel. Amén. Dios seguía siendo fiel. Aunque nosotros, hermanos, seamos tercos, no le consultemos y nos metamos a los problemas, en el momento que le clamemos a Dios, Dios nos va a responder. Amén. Dios nos responde. Y aquí Dios respondió, hermano, y entonces dice, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Verso 17, ¿lo leemos todos juntos? Porque Jehová ha dicho así, ¿qué dijo? No verás viento ni verás lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestro ganado. Hermano, qué cosa tan bonita Dios hace. Le dijo, vayan y hagan estanques. En el desierto se podrán hacer estanques. ¿Para qué? ¿Verdad? Pues si no hay agua. Y luego peor, le dice, ¿qué es lo que le dice? No van a haber viento, no van a haber lluvia, no van a haber nubes, no van a haber nada. Pero Dios los va a llenar. Hermano, cuando no veas nada, tú créele a Dios. Y si Dios te manda a hacer estanques, hazlos. Amén. Aunque estés en el desierto, si la palabra de Dios, hermano, es Dios el que te la está dando, empieza a cavar los estanques. Porque la bendición de Dios va a llegar a tu vida. Amén. La bendición de Dios estaba con Josafat, hermano, y por Josafat Dios hace esto y le dice, no van a haber viento, ni van a haber lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias. El verso 18 dice, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos y destruiréis toda la ciudad fortificada y toda villa hermosa y taladréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua y destruiréis con piedras toda la tierra fértil. Hermano, Dios seguía siendo Dios. No estaba Elías, pero estaba Eliseo, que le seguía creyendo a Dios. Amén. Estaba Eliseo que seguía teniendo esa fe en Dios.
Y estaba Josafat, que aunque se había equivocado, seguía sabiendo que a quien que tenían que consultar era Dios. En ese momento Dios responde. Ellos estaban en el desierto, hermano. Y aquí yo creo que hay lecciones para aprender nosotros. Amén. En el desierto vamos a estar muchas veces. Pero si clamamos a Dios, Dios nos va a responder. Pero lo que Dios nos diga que hagamos, vamos a hacerlo. Amén. Si en este momento, tal vez tú estás en el desierto, tal vez yo, estamos en el desierto, estamos en necesidad, pero Dios nos dice, haz pozos, haz estanques, porque yo los voy a llenar. Créele a Dios, créele a Dios. Había un predicador hace mucho que decía, ¿crees que Dios te va a dar un carro? Pues haz la cochera. ¿Sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Que Dios va a darte la bendición en su momento. En su momento Dios la va a dar, hermano, pero hay que creerle a Dios. Hay que creerle. Amén. El diablo te puede decir, no vas a seguir caminando cuando llegue una enfermedad, cómprate mejor las muletas, cómprate mejor la silla de ruedas. Pero Dios te dice, no, cómprate un carro porque vas a manejar. No, cómprate esto porque va a ser al revés. Amén. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creerle a Dios. Créele a Dios y haz los estanques, porque si no, cuando la bendición llegue, pues se va a ir porque no te preparaste. Amén. No nos preparamos, hermano. La bendición va a llegar, no solamente física, espiritualmente. Espiritualmente tenemos que prepararnos, hermano. Y aunque en este momento espiritualmente me sienta seca, tengo que seguir alabando a Dios. Tengo que seguir adorando a Dios. Tengo que seguir preparando los estanques, porque va a llegar la unción del Espíritu de Dios a mi vida. Y me voy a levantar y voy a continuar. Y la victoria Dios me la va a dar. Amén. Esto fue lo que pasó con estos hombres. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios enseguida, que así como Dios se los dijo, al siguiente día, ellos cavaron. Y órale, se pusieron a cavar. Empezaron a hacer pozos. Y vino el agua y llenó todos los estanques de agua. Y tuvieron agua para ellos, para sus animales, para su ganado. Y después de esto, no solo eso pasó, sino que dice la palabra de Dios que las corrientes venían. Y los de Moab confundieron y vieron que el agua para ellos era sangre. Y dijeron, ya se mataron los 3 reyes allá metidos. Y dijeron, pues ya están muertos, entre los mismos 3 ejércitos se mataron, vamos a apoderarnos de todo. Entonces, ¿qué pasó? Que los de Moab se fueron y quedaron en medio de los 3 reyes. Y Dios se encargó, Dios les dio las victorias. Dios nos da la victoria, pero hay que creerle a Dios. Y Dios puede confundir hasta el mismo Satanás. Amén, para darte la victoria a ti, para darme la victoria a mí. Hermano, Dios hizo todo esto a favor de estos 3 reyes que se metieron en el desierto. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo maravillas para nuestro favor. Amén. Porque Dios no puede ser burlado. Amén. Dios nunca se va a ser burlado, hermano. Lo que hagamos, vamos a cegar. Los de Moab, hermanos, cegaron lo que tuvieron. Acordémonos, hermano, que desde mucho tiempo atrás Dios había maldecido a los de Moab. Tal vez no era por amor a la descendencia de Acab que Dios estaba destruyendo, era porque su palabra se tenía que cumplir. Amén. La palabra de Dios se va a cumplir, tarde o temprano, hermano. Y en este reino de Israel del norte tenemos estos 2, y mientras en el reino del sur dijimos que en los últimos 2 años de Josafat había ahorita lo acabo de decir, un Joram, ¿sí? Había un Joram. Amén. Este Joram estaba por allá en el capítulo de Segunda de Crónicas 21-22, segundo libro de Crónicas 21-22.
capítulo 21 y capítulo 22. Encontramos los dos, otro Joram y otro Ocosías. El capítulo 21 de Segundo de Crónicas encontramos a Joram y capítulo 22 encontramos a Ocosías. ¿Sí? Ok, ahora vámonos al otro reino, al reino del sur. ¿Ya se cansaron? ¿O ya se revolvieron o ya se aburrieron? Ok, vámonos hasta allá. Dijimos que es una familia así como que media enredada, ¿verdad? Vámonos para allá. Era sobrino de el otro Joram. Joram, sobrino del otro Joram, ¿sí? Entonces, hermanos, dice que durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar, ¿qué? Joram, su hijo. ¿Cómo sería este Joram? Antes de que siga leyendo, ya no lea, hermano Alejandro. ¿Cómo sería este otro Joram? Era hijo de Josafat. Valiente y decidido, dice la hermana Guillermina. ¿Cómo se lo imagina? Pero también traía en su sangre, sangre de su madre. ¿Quién era su madre? Atalía. ¿Quién era Atalía? Hija de Acab. Uy, dijo Josué. No, pues así se lo ha de imaginar, ¿sí? Era malo. Quien tuvo por sus hermanos, verso 2, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefaías, todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre le había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, ¿sabe qué hizo? Mató a todos sus hermanos. ¿Sí? Está mal, dijo el hermano Pablo, ¿verdad? Está mal, fue muy, muy malo. Amén. Finalmente era hijo de Atalía, era nieto de Acab. ¿Sí? Era nieto de Jezabel y de Acab. Perverso, igual que la mamá. Hermano Alejandro. Él no. Luego lo vamos a ver quién lo rompe. Amén. Pero Cristo las rompe. Amén. Cristo rompe todas las cadenas, hermano. Aquí traía maldiciones. Hemos venido diciendo que con los reyes hemos aprendido que pueden venir maldiciones generacionales. Amén. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, Josafat fue fiel a Dios. Amén. Pero hizo algo que estuvo mal. Aliarse con Acab al contraer nupcias con la hija y de esa manera aliarse también con Joram, como ya lo vimos. Hermano, estas dos alianzas trajeron maldición para sus hijos. Amén. Y aquí está el resultado. Otra cosa que él hizo, que Josafat hizo, fue darles riquezas y darles poder. Pudo haber consultado a Dios antes de poner a Joram, pero no consultó a Dios. Puso a Joram por ser el primogénito, hermano. Y este Joram fue tan malo, hermano, que cuando se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de sus príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab. Aparte tenía una hija de Acab también como esposa de él. Él también hizo lo malo, hermano, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En aquellos días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado
y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se liberó del dominio de Judá hasta hoy. También se liberó Libna, hermano de este dominio, según el versículo 10. El versículo 11, además de esto, hizo lugares altos en los montes de Jehová, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicaran tras ellos, y a ello impidió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías. Fíjate, todavía tenemos a Elías aquí. Acuérdate que fue en los últimos 2 años, ¿sí? No nos revolvamos. Aquí todavía estamos en el otro reino. Elías seguía siendo profeta y le llega una carta donde Dios le habla por toda la maldad que él había hecho, por regresar a la idolatría. Josafat había limpiado a la nación de la idolatría, pero en 8 años volvió a levantar ídolos. Qué fácil nos vamos al mundo, hermanos. Qué fácil nos olvidamos de Dios. Amén. Se olvidó de Dios y hizo que la nación de Judá, 2 tribus solamente, se volvieran a la idolatría, pecaran en contra de Jehová. Y dijimos nuestro texto. Ahora voltea y dile al hermano, todo lo que siembras vas a cosechar. Amén. Y digamos a nosotros mismos, todo lo que siembras, Elizabeth, vas a cosechar. Todo lo que siembras vas a cosechar. De Dios no nos podemos burlar. ¿Joram se burlaría de Dios? No. Esta carta que le escribe Elías, hermano, es una carta donde le habla y le dice: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel, y has hecho que fornique Judá y los moradores de Jerusalén, y como fornicó la casa de Acab, además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejor que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo con una gran plaga, a tus hijos y a tus mujeres y todo cuanto tienes. Verso 15, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Jehová la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y los hijos y a sus mujeres, y no les quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. De todos los hijos de Joram, solamente quedó Joacás, el menor. Hermano, pero a causa de eso, Dios se manifestó en contra de Joram. Y dice que Dios le iba a quitar todo. Y iba a tener una plaga en contra del pueblo por causa de su pecado. Y le dice: y por cuanto mataste a tus hermanos menores, a los que eran mejores que tú. Amén. A los que eran mejores que tú. Ahora va a venir una enfermedad que va a atacarte. Y va a ser tanta la enfermedad que tus intestinos se van a salir. ¿Se imagina cómo sufrió este hombre? ¿Sí? Esta enfermedad a causa de la maldad que hizo. Amén. Porque mató a sus hermanos. Hermano, tenemos que tener cuidado, porque no podemos hacerle daño a nadie. Aún en la iglesia tenemos que tener cuidado de no matar y no destruirnos entre los hermanos, porque Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, cosechamos. Joram sembró esto, cosechó la ira de Dios, hermano. El verso 19 dice: y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con su padre, cuando comenzó a reinar 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, 40 años solamente, y Dios le cortó su reinado.
y lo enfermó, hermano, con una enfermedad, dice aquí, muy penosa. Amén. Hay que tener cuidado con lo que hacemos. Hay que tener cuidado, hermano, cuando queremos destruir, cuando queremos hacer daño, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Dios lo que dice lo cumple, y Dios le mandó la carta que Elías mandó. Amén. Dios habló por medio del profeta y le dijo: de esta manera vas a morir, esto va a pasar, y tal cual Dios lo dijo, así sucedió. Dios cumple lo que promete, sea para bendición o sea para maldición. Amén. Dios lo cumple. Y yo creo que Joram pudo haberse arrepentido, pero no se arrepintió. Amén. No se arrepintió, y por eso Dios lo destruyó. Y murió, hermano, y nadie lo deseó, dice aquí, y murió sin que nadie lo deseara más. Nadie lo quiso, nadie lo amó. Amén. Por ser malo, por ser mala persona. Hay que tener cuidado, hermano. Y entonces dice la palabra de Dios que empieza a reinar otro hombre aquí, el otro Ocosías. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en su lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Hermano, entonces empezó a reinar Ocosías, otro Ocosías, empieza a reinar en el reino de el sur. Y este Ocosías también es sobrino de aquellos del otro, ¿se acuerdan? Siguen estando, por eso les dije, una familia pues toda revuelta, pero que tiene muchas cosas que enseñarnos. Amén. Verso 4: hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. ¿Quiénes le aconsejaron? Pues sus tíos, la familia de Acab, los del otro reino, le aconsejaron para su perdición. ¿Mande? El verso 2 dice: cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. ¿Sí? Esta es otras personas. Entonces tenemos, hermano, aquí como que medio revuelto. Omri era hijo de Acab también. ¿Sí? Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, Ramaot de Galad, donde los sirios hirieron a Joram, y volvió para curarse a Jezreel de las heridas que había hecho Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, de Jezreel, porque ahí estaba enfermo. Este Ocosías fue y visitó a Joram, su tío. Sí, fue y lo visitó. Hermano, y estando allá, estaba como que un montón de gente. Ahí Dios envía a alguien, ¿sí? El profeta envía para que se ungiera a Jehú. Entonces dice: pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido. Viendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y entonces, hermano, este Jehú Dios planeó de tal manera que este Jehú exterminó a toda la familia de Acab, y Jehú reinó en el otro reinado. En eso, hermano, cuando todo esto pasa y empieza la matanza,
hubo una mujer que se levanta en reinado, y esta fue Atalía. Y Atalía, hermano, fue la madre de Ocosías, y viendo que su hijo era muerto, se levantó, y fíjate lo que hizo esta mujer. Exterminó a toda la descendencia real de Judá. ¿Qué eran de ella la descendencia de Judá? Pues sus nietos, ¿sí? Era su familia. Atalía mató a toda su descendencia y se levantó ella como reina, pero allí hubo una mujer, una valiente mujer, hermano, que se llamaba Josafat. Esta mujer, Josafat, escondió al hijo más pequeño de Ocosías, a Joás, y se lo llevó a esconder. Atalía reinó 6 años y la próxima semana veremos cómo se unen estos reyes una vez más. Hermano, pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Varias lecciones, ¿sí? De todos esta familia. Una, en el reino del sur, del norte, encontramos, hermano, a este primer Ocosías, que hizo lo malo delante de Dios y Dios lo destruye. Encontramos a un Joram que se mete al desierto, ¿sí? Un Josafat que se alía con él, pero Dios los bendice. Aunque se metieron por voluntad propia, Dios sigue siendo Dios. Amén. En el otro reino encontramos un Joram que hace lo malo y Dios responde. Y Dios lo enferma de una enfermedad penosa, hermano, en la cual sus intestinos se le salieron. Por 2 años sufre de sus intestinos y terminan saliéndosele, ¿sí? ¿Por qué? Porque mató y destruyó a sus hermanos. Tengamos cuidado de no destruirlos. Amén. Después de esto se levanta Ocosías, hermano, reina 2 años solamente, pero también hace lo malo. Dios planea de tal manera que estén todos juntos, toda la familia real. Jehú es ungido, hermano, que lo vamos a ver la próxima semana, y él mata a toda la familia real. Cuando Atalía se da cuenta, Atalía se levanta, toma el reino, y ella en el otro reino, en el reino del sur, ¿sí? En el reino del norte se mata a toda la familia por Jehú, en el reino del sur Atalía mata a toda su descendencia. Amén. Pero volvemos a lo mismo. Las maldiciones generacionales pueden venir, pero en el momento en que nos arrepintamos, Dios responde a nuestro favor. Amén. Vamos a ver cómo se detuvieron algunas maldiciones en las próximas clases, hermano. Pero Jesús detiene las maldiciones. Si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Pero ¿qué es lo que debo de hacer? Ir directamente con Él, confesarle mis pecados. Hermano, Josafat no había hecho nada malo, ¿sí? Muy poquitas cosas, que fueron las alianzas, ¿sí? Pero él amaba a Dios. Tal vez tú y yo amamos a Dios, ¿sí? Pero entre nuestras raíces podemos traer maldiciones de nuestros antepasados, o nosotros, hermano, tal vez tenemos algo pendiente de confesarle a Dios.